Vamos a ver entonces ahora lo que es la ley y ética médica, en la parte 2 de esta noche, de la revisión del asistente médico. Vamos a tocar información que nos compete lo que es la parte de ética y seguridad en el ambiente de trabajo, pero ya no seguridad como con sangre ni nada, sino que seguridad de la información, que es muy distinto a la información del paciente. Entonces, la HIPAA también la maneja el Centro de Medicare y Medicaid, servicio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Este servicio de Medicaid es el responsable de regular cosas, por ejemplo, lo de la CLIA y otras cosas que tienen que ver con la regulación de otro tipo de información, ¿verdad? Como de cumplimientos a nivel federal, estatales, en la parte de lo que es laboratorios, por ejemplo. Lo mencioné la otra noche, que dije lo de la comisión de hospitales, ¿verdad? Ya estoy hablando un poquito de lo que es la parte legal del flebotomista, del conocimiento, que el otro día se los puse ahí, que el alcance de la práctica del flebotomista era función de la vena en los miembros superiores, en las fosas anticubitales, dorso de las manos, pero nunca las piernas, ¿verdad? Y lo que era la punción arterial era más del médico, del nurse practitioner, physician assistant, y la punción capilar, ya sea de los dedos de la mano o el talón, era también que lo puede hacer el flebotomista o el asistente médico con entrenamiento en flebotomía. Son de algunas de las prácticas y alcances. ¿Dónde entra la HIPAA aquí? Gente, en las autorizaciones. Para conseguir el consentimiento informado, que ya lo voy a hablar más adelante. Entonces, la identificación también del paciente. Orden que tenemos escrita frente a nosotros, que es el mismo persona. Se le pide el nombre completo y la fecha de nacimiento. Ya una vez yo saqué la sangre, nuevamente verifico que los datos que voy a poner sobre el frasco de sangre es de la persona que también tengo enfrente. Vuelvo a revisar el nombre completo, la fecha de nacimiento, antes de ponerlo y ya dejar el etiquetado el tubito como ven acá. Y ya desde ese momento, si yo lo pongo, ya se convierte en un tubo oficial de esa persona, ¿verdad? Vamos a ver ahora otra cosa de la HIPAA. Es lo que se conoce como derecho a que los pacientes por ley federal y del Estado tienen derechos que se tienen que cumplir y el asistente médico u otro empleado que labore en un hospital, una clínica o lo que sea, debe de conocerlos y protegerlos a como dé lugar, ¿verdad? Eso es como una ley para el asistente médico. La Carta de Derechos de los Pacientes se refiere a eso, ¿verdad? Son los derechos que el paciente tiene como consumidor de un servicio de salud y que fue adoptada por una comisión hace muchos años para proteger la calidad en el servicio que se le da al paciente en relacionado a la salud, al cuidado de la salud. Entonces, lo que se conoce como Carta del Derecho del Paciente. Esta carta varía de estado a estado, no es la misma en Massachusetts que en New Jersey, Nueva York, Florida, Texas, pero en esencia es casi la misma. Si son cambios, son más que todos cambios en la redacción o algunos estados que pueden quitarle una cosita por aquí, por allá, pero en general son los mismos derechos porque son cosas bien universales. El asistente médico y cualquier empleado debe saberlos, reconocer y darle al paciente su derecho y cumplírselo, respetárselo más que todo, ¿verdad? En toda clínica, estos derechos están en la entrada de la clínica. No vas a entrar nomás una entrada. Muchas veces estos derechos están como pegados en la pared. Ahí le dicen para qué sirven
la información del paciente, para qué se puede usar para el tratamiento del paciente, usarse para el pago. Recuerden que la clínica tiene que enviar alguna información a los seguros médicos porque son los que, y un seguro tiene que saber que si le están cobrando miles de dólares una cirugía abdominal se hizo, pues, que no solamente en el papel se hizo, sino que se hizo en la realidad. Entonces, las clínicas o los hospitales tienen que mandar información y es la información que usted autoriza que se mande. Luego, también para opciones de salud, ¿verdad? Hay algunas circunstancias que podrían hacer que el derecho ese no se respete al 100%. ¿Y cuándo es eso? Por ejemplo, cuando alguien pierde su libertad. Una persona que se convierte como en privado de libertad o un reo que va a la cárcel, pierde ciertos derechos, no solo como paciente, sino que es como ciudadano del país. En ese momento también su información es respetada, pero se podría liberar a un tribunal, a un abogado, con orden de juez, ¿verdad? Por supuesto, orden de juez. De ahí hay una enfermedad que sea riesgo para la salud de la mayoría, también se convierte en que se puede compartir sin que el paciente lo autorice. Si hay también riesgo de alguien que va a ser abusado o no cuidado, a un niño que se le abuse físicamente, psicológicamente. Hay duda, se libera esa información también. O sea, esos son como en circunstancias especiales. Ahora, los derechos del paciente están escritos en estas prácticas de derecho del paciente. El paciente tiene derecho a una copia de su expediente, que el paciente tiene derecho a solicitar enmienda o que le corrijan un error si se da cuenta que hay un error en su expediente. Tiene derecho a pedir restricción a su información, ¿verdad? Él puede decir quiénes pueden ver su expediente médico y qué parte del expediente médico, ¿verdad? Él puede decir diagnósticos no, solamente algunos tratamientos o exámenes, pero él tiene la última palabra. El paciente es el dueño de su información. También tiene derecho a recibir la información confidencial por el método que él decida. En lugar de decir que ahora alguien puede decir, a mí mándenmelo por correo electrónico o texto a mi teléfono o por correo convencional, normal, ¿verdad? Como el servicio normal de carta. Uno decide cómo quiere que le llegue la información y qué persona, en caso de que él no esté, puede recibirla. Eso, y abrir el sobre o enterarse de algo. Ahora, también los derechos en el cuidado del paciente. Que, que puede, todo hospital tendrá que cumplir la ley y tendrá la obligación de que esto que estamos hablando ahora, el paciente lo reciba. Por ejemplo, recibir tratamiento médico sin de origen nacional, de donde sea en el mundo. No tiene que ser eso para que el tratamiento se restrinja. Si tiene alguna disability o cualquiera sea su recurso de pago. Si está pagando él con seguro del empleador, si está pagando por seguro del Estado, si está pagando lo que sea, es un derecho que a él no le tiene que perjudicar en recibir tratamiento. Tiene derecho también de recibir, por ejemplo, el nombre del doctor que lo está atendiendo y la posición del doctor en el hospital. Es decir, él es el internista, él es el endocrinólogo, se llama así, así, y viene todos los días entre 7 y 9 de la mañana. O sea, no es justo que un paciente no sepa ni el nombre del doctor porque el doctor llega y ni lo voltea ni a ver o si solo le dice hola y no, tiene derecho a saber su nombre y si hay preguntas, a preguntarle y recibir una respuesta. ¿Qué pasa si el paciente no habla el idioma inglés? También, ¿verdad? Es otro derecho. El paciente tiene derecho a recibir
una traducción profesional de un intérprete certificado. Ahora hay medical interpreters. Ya no puede estar el paciente como delegando al nieto. Se veía personas adultas mayores, un niño de 10 años traduciéndole, ¿verdad? ¿Qué dijo? Al niño le hablaba en inglés y le decía, dile a tu abuelita. Y el niño, al mejor entendimiento de un niño, le traducía lo que él entendía. O otra persona que no sabe nada de terminología médica, porque le dice al señor que puede hablar inglés y probablemente sí pueda algo, pero no con la terminología que requiere que alguien le hable de un diagnóstico o un tratamiento, ¿verdad? Ahora el hospital está en la obligación que si el paciente en registro dice que necesita intérprete, ya queda escrito en el expediente, y ahí dice interpreter needed, y se lo van a mandar a llamar cada vez que llegue. Y es la única persona que puede interpretarle con el doctor o cualquier otro profesional de la salud. Y de gratis. Para él, pues, cubierto por el seguro, por supuesto. Pero ya no puede estar delegando a un familiar, a un primo, a un hermano, al tío o al niño. ¿Qué otro derecho tiene a recibir información para hacer un consentimiento informado de tratamiento quirúrgico o médico? Puede decir no también. Recuérdense que el paciente puede decir no, ¿verdad? También tiene derecho a solicitar que alguien no llegue a verlo, imagínense. Si él puede decir que retiren a algún miembro de la familia o que no quiere que llegue un amigo. La privacidad durante su estancia en el hospital puede ser confidencial, toda información sobre su persona, guardarse confidencialidad. Es otro derecho. También tiene derecho a solicitar una copia de su récord médico sin costo. Y si hubiese costo, debe de obtenerlo a un precio racional. Una fotocopia afuera vale 5 centavos. Lo más que le pueden cobrar, 5 centavos. No puede decirle, no, es que aquí en el hospital nosotros es a 15 centavos. Es, ahí sería una falla. Y no se le puede negar una copia a alguien porque no pueda pagar. Que él diga, no tengo, y no, sería también una falta del hospital negarle una copia porque no tiene un medio para sufragar el pago. También tiene derecho a quejarse de una mala acción que reciba sin temor a represalias. También tiene derecho a hacer regalo. Saben, ahora en las licencias siempre piden esa opinión, ¿verdad? ¿Usted estaría dispuesto a sus órganos en caso de un accidente y que muera y todo eso? Es un derecho. Si el paciente dice que sí, aunque la familia diga que no, es su derecho y él puede donar anatómicamente de su cuerpo, ¿verdad? Pulmones, corazón, porque hay unas tarjetitas de donantes. Entonces, es importante que los pacientes conozcan estos derechos y es importante que nosotros los conozcamos y los llevemos a la práctica. Ahora bien, cuanto a lo que ahí estamos leyendo en rojo, que dice Living Will, el derecho en vida, o lo que en nuestros países a veces utilizamos el testamento. El paciente firma un documento que expresa un deseo, un accidente, y que después él ya no pueda expresar ese derecho, él lo puede hacer antes y vale. Lo puede hacer a través de un poder de abogado, un power of attorney, y se le tiene que respetar. Ah, ahora bien, con lo que son los living wills, también acá hay otras cosas que ustedes probablemente han escuchado, y si no lo han escuchado, lo van a escuchar, que una palabra que se llama proxy. ¿El proxy qué es?
Proxy es una persona que pacientes nombran como responsables de tomar decisiones médicas en caso de que ellos no puedan. Digamos que un paciente va a una cirugía mayor, de riesgo, mucho riesgo, y él firma un proxy. Y dice, mi proxy va a ser mi esposa, mi esposo, mi hijo. En caso de que yo no pueda tomar decisiones que pueda suceder en una cirugía que ya no despertó o no se fue a la UCI y todo eso, el proxy sería el que va a tomar la decisión, ¿verdad? Digamos, un paciente tiene un stroke, un derrame, y no sale no, o sea, nunca vuelve a tener conciencia. Entonces el proxy sería el que, en pocas palabras, podría decidir que ya no le sigan dando maniobras ni nada. Es algo bien poderoso en la parte legal. Ahora vamos a ver lo de la confidencialidad que les hablaba. Es parte de la HIPAA y se amarra un poco a lo que es la flebotomía, ya que es importante que los asistentes médicos sepan de la letra, ¿verdad? Es imperativo que se cumpla todo eso. Es importante que sepamos que la confidencialidad de un paciente es una práctica ética importante y que tiene que ser observada por todos, el asistente médico y todos, los doctores y todo eso, durante el cuidado de la salud de alguien. Recordemos que todo lo que se oye, se ve, se platique, si yo lo escucho, es confidencial. Lo que diga el paciente, lo que uno escuche, que no, aunque no me lo estén diciendo a mí, pero si yo estoy parado ahí cerca y lo escucho, porque el doctor le está preguntando, ya es confidencial y tengo que protegerlo. Entonces, hay que prestarle atención a eso de la HIPAA, que se llama eh, como responsabilidad, un acto de responsabilidad, y también tiene una parte 2 el HIPAA, que tiene que ver con el seguro médico. Es si lo tradujéramos al pie de la letra, HIPAA quiere decir Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud. No hace mucho sentido la traducción en cuanto a la conversación de confidencialidad, pero eso es lo que dice la frase, ¿verdad? Y es una ley en todo el país. Una ley desde 1996 se está haciendo, ¿verdad? Para proteger las prácticas médicas en cuanto a la privacidad y el derecho del paciente. Ahora, una forma de conservar la confidencialidad también es ahora el manejo de la crónica, hay que hacer claves fuertes, ¿verdad? Las claves que pongamos a las computadoras hay que hacerlas bien difíciles de romper o que alguien se las imagine, porque vamos a estar en una posición muy privilegiada de poder ver información de los pacientes, de diagnósticos, dónde vive, cómo se llama, cuándo nació y todo eso, ¿verdad? Entonces, hay que poner clave fuerte. Cualquier información que el paciente dé se le conoce como comunicación privilegiada, así lo dice la HIPAA. Y la HIPAA le da al paciente mucho control sobre esta información y sobre el récord médico. Entonces, esto ha convertido al paciente un poco más activo en la decisión de la medicina actual, ya que él puede hacer como escoger tratamiento un poquito ya más educado, ¿verdad? Sabiendo los pros y los contras. A diferencia de antes, que el doctor era como palabra de honor, ¿verdad? Palabra de Dios, ¿no? Te tengo que operar hoy a las 3 porque sí. Y la gente casi que no podía decir no, porque era como un pecado mortal decir no. Ahora pueden decir no. Claro, el consentimiento informado también le dice al paciente el riesgo y él asume el riesgo. Si él asume el riesgo, el doctor, aunque sepa que la, la decisión puede ser en contra del paciente, o sea, es bien abrumador para el doctor también saber que necesita operarse, pero el paciente dice que no.
Pero así es la ley. Si el paciente firma, si pasa algo, el médico está exonerado porque él le dijo que podía pasar y pasó, pero el paciente dijo que no y que todo tiene fecha y hora. Él firmó 5 o 6 horas antes de que pasara, entonces exoneran al doctor. Son derechos, pues, que se pueden utilizar a favor mío o en contra, pero yo ejerzo el derecho. La privacidad, dijimos que son estándares a nivel nacional, ¿verdad? Que incluyen los récords médicos electrónicos y en papel y cualquier otra información de salud que identifique al paciente. Y también hay que saber que esto aplica a doctores y a la palabra ley y ética. Veamos la diferencia entre una y otra. Básicamente la ética es conocer eh, lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Básicamente es tener una buena conducta, por así decirlo. Involucra mi carácter, cómo me desenvuelvo yo, y me da un sentimiento de bien y mal. Yo digo, ah, esto es bueno, esto es malo, pero hasta ahí, hasta ahí. Básicamente son reglas de conducta que se aplican en ciertas organizaciones o sociedades donde uno vive, pero no incluye penalizaciones ni por decirlo así, cárcel ni nada. Solamente es tomar una decisión en base a lo bueno y lo malo. Esa es la ética. Todas las profesiones tienen ética. Los doctores tienen su código de ética, las enfermeras, los abogados, los ingenieros, los dentistas, todo el mundo tiene un código de ética. Básicamente, eso es lo que se refiere, ¿verdad? Son creencias acerca de lo que es correcto y lo que es erróneo. Eso básicamente es la ética. Y la ética está muy ligada a la parte moral, ¿verdad? Un conjunto de costumbres y normas. Ahora bien, cuando ya hablamos de ley, sí, estamos hablando de que son cosas que ya son reglas de conducta promovidas, pero ya hay una autoridad de por medio. Y son reglas y regulaciones que ya rigen a la sociedad, pero están creadas para regular la convivencia de nosotros con otros. Y algunas tienen penas, tienen multas, tienen cárcel, tienen suspensión de licencias. Entonces, y hay diferentes formas de romper la ley, ¿verdad? Por ejemplo, la negligencia es un error sin intención. La mala praxis es un error sin intención de un profesional. No tenía la intención, pero causó el error y muchas veces la mala praxis tiene una regla que puede ser que lo suspendan 3 meses, 6 meses o hasta un año o de por vida, dependiendo de la falta que se cometa. Por ejemplo, un médico podría prescribir una penicilina a un paciente que se sabe que es alérgico porque está en el expediente, pero el doctor no se fijó y sin mala intención le dejó penicilina y el paciente tuvo una anafilaxis. Sería otra, el asalto, que se puede utilizar en los flebotomistas, que intentar hacer una flebotomía a la fuerza y va y hacer la flebotomía, tocar al paciente e insistir en hacérsela. Ahora, veamos esto de la parte de, me voy a la parte de cómo tipos de consentimiento que existen, que en la práctica médica. Hay tres. Cuando el paciente hace una cita, él quiere ir ahí, ya con solo hacer una cita, ya él dice que quiere ir, un consentimiento. El expreso es que se hace de forma verbal, hablada. Cuando alguien dice, ¿se viene a hacer la flebotomía? Sí, ya tiene el consentimiento implícito y expreso. Ahora bien, el informado es aquel que involucra cuando el paciente ya recibe más información de pros y contras. Y en base a esa educación, él dice sí o no, riesgos,
procedimientos, alternativas y beneficios. Ya con todo eso yo puedo decir sí o no. Ese consentimiento informado. Y lo importante del consentimiento informado es que es voluntario. No es a la fuerza. Es voluntario. Ahora, esta otra palabra puede ser que se las pregunten. Hay que saber qué es el famoso PHI, ¿verdad? Esa es una información de salud protegida. Y aquí vamos a ver que el PHI son información que me puede amarrar mi nombre. Se me fue el sonido, profesor. ¿Están oyendo ahora? Ahora sí, sí, se le Ahora estaba sí. yendo el sonido. Oh, Ok. ok, ok. El correo electrónico, el número del récord de salud, los beneficiarios míos de seguro, sus números, alguna fotografía que yo tenga de cuerpo entero o imagen parcial mía. Ese es un PHI, ¿verdad? Información de salud que incluye información que me puede identificar de manera particular conmigo o otra persona a ella. Son identificadores, información de salud, igual PHI. La PHI ahora se mueve de la A a la B a la C, especialmente en el mundo que vivimos, que todo es electrónico, se manda por fax, se manda por correo electrónico, se manda por correo normal, y todo el mundo tiene una responsabilidad de protegerla, no difundirla. Y si algo se imprimió una copia extra, esa impresión se tiene que destruir, ¿verdad? Shred, destruirse. El récord electrónico, ya lo dijimos, que tiene que protegerse a través de claves fuertes, no estar viendo información que no tiene que verse, sino que es la necesaria para trabajar. Eh, dijimos buena clave para acceder a él, no dejar información en las pantallas del ordenador, siempre bajarle el monitor, si es un laptop, tiene que bajar un poquito que no se vea a distancia. Podrían surgir momentos que la información se pueda saber por terceras personas. Entonces, ¿cuándo es el momento? Bueno, cuando dos personas, sin pensar que nos están oyendo, se ponen a hablar de información privilegiada en lugares, por ejemplo, conversación confidencial entre proveedores en el pasillo del hospital. Conversaciones en los elevadores, en la cafetería del hospital, en el parqueo y en áreas comunes como puede ser el área de farmacia. Cualquier persona no autorizada que vaya caminando cerca puede escuchar eso. El nombre de alguien, un diagnóstico o ver un equipo médico que esté descuidado. Una pantalla de una laptop, un reporte de un estudio que esté hacia arriba. Los médicos que están hablando con pacientes también pueden ser escuchados si no están en un área privada. Si un procedimiento se va a hacer o se va a compartir con un paciente una información, llevársela a un cuarto privado, ¿verdad? Para que no suceda que la información se conozca sin querer otra persona. Cuando ustedes llamen a un paciente en el área de espera, solo digan el primer nombre. Carlos. Digo, Carlos que esté se va a levantar. Si hubiesen dos, ahí sí está más difícil, entonces usted puede utilizar el segundo nombre o el apellido. O si hubieran dos, tres Carlos, uno sabe, ¿verdad? Pero caso contrario, solo el primer nombre se utiliza para llamar. Ahora vamos a estar ya en la parte final y que incluye lo de HIPAA, lo que son los récords de niños. Entonces, en el caso de los niños, los responsables de ellos son los papás biológicos.
o los papás que tienen la custodia legal del niño. No necesariamente son biológicos, pero tienen la custodia potestad de ese niño. Ellos pueden decidir por un niño menor de edad, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, que ya es niños de 15 años, tienen hijos y ya se convierten por definición en papás. 15 años embarazada, también ya se convierte en un menor maduro o un menor que ha sido emancipado por corte o juez. Entonces, ya pasan a otra situación, ¿verdad? Son también adolescentes que se pueden sostener, ya tienen un trabajo, ya algunos de 18 ya se casaron. Entonces, y ya no viven en casa, ya no viven con sus padres, son independientes. Entonces, también la ley incluye a los menores maduros, aquellos que están entre 10 y 18 años que pueden entender riesgo de tratamiento y por ley también les permite dar consentimientos independientes que si sus papás lo conozcan. Básicamente incluye, por ejemplo, pruebas y tratamientos de enfermedad de transmisión sexual, planificación familiar, tratamiento para uso de sustancias y drogas, tratamiento de salud mental, lo pueden hacer. Y también recuérdense que en cuanto a los padres o tutores legales, estos son los que dije si poseen la capacidad legal de tomar decisiones relativas a sus hijos. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Las excepciones que existen en estos tutores o también recuerden que si los padres se encontraran incapacitados por cualquier causa, un padre que sea consumidor recurrente de drogas, una persona así tampoco puede tomar decisiones por un menor, aunque sea su papá legal. Siempre está incapacitado. El profesor se le está yendo el audio, no se oye. Entonces, no se oye mucho. Oh, bueno. No, Y chequea a ahora, ver si doctor, su internet, sí, ahora se oye mejor. Si ahora es se ve su mejor. conexión de internet que se le está cortando la voz. Ok. Bueno, entonces, de los padres y tutores legales estaba hablando, son aquellos que poseen la capacidad de, de tomar decisiones relativas a sus hijos, pero también les dije que hay excepciones en esta situación. O sea, son aquellos que si por incapacidad de uso de drogas o alcohol, en esos casos no podrán tomar decisiones por los menores, ¿verdad? O también aquellos padres que se le ha sospechado abuso de menor o sospecha de conducta abusiva o abandono de menor, también no pueden tomar decisiones y son excepciones de la ley, ¿verdad? Entonces, en esos casos, eh, ya no se consideran los representantes legales de ese menor. Entonces, esas son algunas eh, excepciones. En esos casos, los menores obtendrán cuidado a través de una orden de corte o juez y eso sí se va a respetar, ¿verdad? Entonces, los proveedores de salud tendrán que tener una relación confidencial en ese caso con la persona que la corte delegue como responsable de ese menor. Puede ser lo que ahora ustedes también han oído que le llaman padres foster parents, ¿verdad? Papá fosters, que los niños se van a vivir, lastimosamente muchos niños que tiene padre que es incapacitado por drogas y otras cosas, andan de casa en casa, muchos pasan hasta por 5, 6, 7 foster homes, casas de huéspedes así, y nunca se adaptan y llegan a la adultez y ya pasaron por 10 o 12 foster care. Y es lamentable, ¿verdad? Que muchos niños tienen que pasar por esa situación tan difícil, pero así les toca a algunos jovencitos y la ley así los va pasando de lugar a lugar hasta que ellos casi que llegan a la adultez y ya se independizan. Ya dicen, no, hasta aquí yo me voy a empezar a trabajar y ya, eso es así.
Bueno, doctor, hasta aquí les traía. No sé si tienen alguna pregunta de las cosas, no sé, lamentando que no se, dice usted que se cortó por algunos momentos. Sí, no hay problema, sí. Ok, profesor. Pues vamos, si alguien tiene alguna pregunta.